Hola, ¿qué tal amigos de Cazadores del Terror? Soy Germán Evangelista y a nombre también de mi compañero Leonardo Montecillo les traemos una propuesta donde ustedes van a poder disfrutar reportajes y podcasts donde escucharán y verán desde luego historias o contenidos del mundo paranormal, sobre todo historias de México, historias también del estado de Colima, donde desde luego si hacerles también esa invitación, si tú tienes alguna historia que contar, te vamos a dejar los medios de contacto en la descripción de este video para que tú nos contactes y desde luego puedas contar esa historia a través de un audio de WhatsApp, o desde luego si quieres que vayamos a algún lugar donde suceden hechos o se han suscitado historias del mundo paranormal, cosas sin explicación, pues podemos ir a hacer algunas investigaciones, algunos reportajes para ver si es cierto lo que sucede en ese lugar, o quizás podemos desmentir que en ese lugar no pasa nada, ¿no? Pues contáctanos, esperamos tu historia, esperamos tu reporte para ir a investigar a ese lugar y desde luego presentarlo aquí en el programa, ¿no? Cazadores del Terror, podemos presentarte diferentes contenidos para que tú disfrutes y no solamente escuches, sino también tengas la oportunidad de ver algunas historias que se suscitan dentro del estado de Colima, ¿no? Contáctanos. Medios de contacto abajo de la descripción de este video. Y bueno, pues eso es todo. Les tengo un material, una historia que contarles a todos ustedes. Espero que les guste. Y bueno, pues vamos a escuchar, ¿no? ¿Les ha ocurrido historias como la siguiente? Bueno, pues les voy a contar una de mis experiencias con lo paranormal. Quizás a pesar de que no haya visto los fenómenos paranormales, pude capturarlos con mi teléfono celular de ese entonces. Bueno, les cuento que hace aproximadamente 4 años ofrecí un servicio como instructor comunitario de una organización de gobierno que me daba la oportunidad de seguir estudiando a través de una beca, ¿no? Estuve en distintos lugares, terminé mi servicio como maestro comunitario en La Becerrera, Colima, esta comunidad que se encuentra en Comala, y desde luego es una comunidad pequeña con desde luego pocos habitantes. Prácticamente es una calle el lugar. Y bueno, cada vez que nosotros tenía una compañera, y cada vez que nosotros terminábamos de dar clases, salíamos a caminar por las tardes, y ya en la noche era pues donde nos poníamos a platicar. En una ocasión estuvimos platicando ya muy tarde, como 12 de la noche, 1 de la mañana, contando historias o experiencias paranormales del estado de Colima, ¿no? Estábamos grabando, estábamos en el cotorreo, cuando saqué mi teléfono celular y empecé a grabar pues las historias que contábamos en ese momento. Y desde luego, antes de comenzar a grabar las historias, pues cerramos las puertas, cerramos ventanas y nos pusimos a contar y a grabar desde luego las historias para subirlas posteriormente y tenerlas como recuerdo, ¿no?, de ese momento. Pues la cosa era que no sucedió nada en ese momento. Nosotros, más bien yo, cuando chequé la grabación me escuché que alguien nos hablaba. Y claramente la grabación es fluida, se escucha cómo continuamos con las historias y no paramos. En ese momento no escuchamos nada desde luego, y sí nos dicen ch, ch, o sea, prácticamente un chicheo. Y era pues raro porque nosotros estábamos solos y ya era noche, ¿no? ¿Quién nos iba a poder estar hablando a esas horas, no? Un poquito de la historia de ese lugar
es que pues no les conté que era una casa rentada, donde ya había fallecido un señor. Vivía hace ya muchos años, antes de que estuviéramos ya ahí rentando el lugar, y tenía sus pertenencias en ese lugar, algunos de sus bastones, algunos de su ropero. Entonces nosotros utilizábamos prácticamente la mitad del cuarto, a veces pasábamos para el otro para cambiarnos, y pues era extraño, ¿no? Que a veces encontrábamos el bastón en un lugar y en otro lugar. Otra de las cosas interesantes pues era que a veces gente nos iba a visitar y veíamos películas y platicábamos, pero una noche estábamos platicando, conversando con más bien una persona de la comunidad. Estábamos mi compañera, el muchacho y yo charlando después de haber visto unas películas, y ya era noche. Entonces lo que sucedió es que escuchábamos como que si alguien se acercara a la casa, escuchábamos pasos. Había en el patio hojas secas y se escuchaba cómo pisaban y cómo se dirigían hacia donde nosotros estábamos, ¿no? En ese momento nosotros creíamos que nos iban a asustar o que nos iban a espantar. Entonces pues me dispuse a abrir con cuidado la puerta y salí afuera, y pues como lo normal, ¿no? No ves nada, pero sí escuchas en ese momento. Y creíamos que era alguna persona de la comunidad que quería hacernos una broma o que quería asustarnos, pero pues la verdad no sucedió, no era nadie. Y eso sí nos dejó impactados, ¿no? Otra de las experiencias que sucedió, mi compañera pues se disponía a cambiarse para ir a salir fuera de la comunidad, ¿no? Estaban las fiestas charrotaurinas de la Becerrera y ella iba a ir a los toros, pues al rodeo, cuando pues se sienta en la cama en donde yo dormía y de repente siente una mano helada, cuenta ella, y pues grita y me comenta que sintió que alguien la tocó en la pierna y que pues prácticamente gritó, se asustó, ¿no? Estas fueron las experiencias que nos sucedieron dentro de la casa, y a pesar de que no nos tocó ver nada, nos tocó escuchar, a mi compañera sentir, y yo pues desde luego capturar en esa grabación, porque pues la verdad se escuchaba muy claro el chicheo cuando nos hablaban, pero pues en ese momento no escuchamos nada. Desde luego usted tiene la última opinión, el último comentario. Si usted cree que esto fue a lo mejor algún animal, o alguna otra cosa, o quizás fue la persona que vivía ahí, ¿no? Que estaba a lo mejor sintiendo que le invadían su espacio. Déjenos sus comentarios en este video. Desde luego vamos a tomarlos muy en cuenta para próximos podcasts, próximos reportajes que saquemos aquí en este espacio. Mi nombre es Germán Evangelista, espero que les haya gustado esta historia y continuamos con más en próximas emisiones de Cazadores del Terror. No se olviden suscribirse, darle like a nuestra página de Facebook que está aquí en la parte de abajo, ¿no? Contáctenos, seguramente tiene alguna historia que contarnos y desde luego la vamos a pasar aquí en estas emisiones.